Que Dios les bendiga en esta mañana. Damos gracias a Dios que podemos reunirnos y tener este privilegio de alabar al Señor y de escuchar su palabra. Yo quisiera compartir con ustedes, nuestro Dios es un Dios soberano. Amén. Nuestro Dios es un Dios soberano. Vamos a estar compartiendo precisamente acerca de este tema y queremos, pues, en primer lugar, pues, pedir la bendición de Dios. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios su gracia, su bendición. Señor amado, te hemos alabado, hemos exaltado tu nombre, Señor, y queremos pedirte, Señor, que tú también, Señor, hoy nos hables, Dios. Queremos oír tu voz, Señor. Queremos escuchar acerca de tu palabra, Señor, y sobre todo que sea respaldada por el Espíritu Santo, Señor. Utilízame a mí, Señor, para poder compartir esta palabra, Señor, hablar de tu soberanía. Y te pedimos, Señor, que pueda haber entre nosotros esos corazones dispuestos, esos oídos abiertos, Señor, para ser hacedores de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Si me acompañan al Salmo 135, Salmo capítulo 135, versículos 5 y 6. La verdad es que estamos viviendo en un tiempo donde el mundo, pues, niega la existencia de Dios, y si no lo niega, hay personas que no niegan la existencia de Dios, pero simple y sencillamente no quieren saber de Él. Estamos viviendo en una tremenda crisis espiritual. Consecuencia de esto es una total desatención al mensaje del Evangelio y a todo lo que tiene que ver con la Biblia, con Dios. Y frente a una situación como esta, pues el Dios de la Biblia se manifiesta a su pueblo y dice aquí: porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Aquí nos habla acerca de la soberanía de Dios. Cuando hablamos de soberanía de Dios, hablamos de un Dios soberano y nos referimos al jefe supremo, al que tiene toda la autoridad, al que hace lo que quiere y no tiene que rendir cuentas a nadie. Ese es nuestro Dios. Cuando vamos a la Biblia, descubrimos que la soberanía de Dios es la perfección divina por medio de la cual Dios crea, Dios determina, Dios establece, Dios conduce, Dios ampara y Dios hace lo que Él quiere a través de los tiempos, en cualquier momento y en cualquier lugar. Ahora, la soberanía de Dios se refiere al control absoluto que Dios tiene sobre todo, incluyendo la humanidad. Por ejemplo, la soberanía de Dios está escrita en su nombre. En el Antiguo Testamento, el nombre de Dios es el nombre de Adonai. Así se le llama en el Antiguo Testamento. Esta palabra Adón significa Señor, significa alguien que controla, significa uno que está al cargo. Y Ay, que es un sufijo, significa que alguien realmente tiene el control. Entonces se traduce el nombre de Dios como aquel que tiene el control absoluto, aquel que es el amo absoluto, aquel es que el Señor y es el soberano Señor. Eso es lo que significa la palabra Adonai. En el Nuevo Testamento, el nombre de Dios o el nombre del Señor, la palabra Señor,
también es una palabra griega que se traduce precisamente como uno que tiene el poder o la autoridad total sobre otro. Eso es lo que significa la palabra Señor, uno que tiene el poder o la autoridad total sobre otro. Así que cuando yo hablo de soberanía, cuando la Biblia habla de soberanía, está hablando de la realidad expresiva de Dios. Es decir, Dios es soberano porque es omnipotente, porque es libre, porque es fiel. Ahora, todas las perfecciones de Dios concuerdan. Todos los atributos de Dios se expresan en que Dios es soberano. Fíjate, un predicador llamado Charles Spurgeon decía esto. A ver si aparece en la pantalla lo que decía Charles Spurgeon. Dice: los hombres podemos permitir que Dios entre al taller y cree los mundos, y decimos: ¿qué Dios tan omnipotente tenemos? Podemos permitirle que entre en la casa de misericordia y dé dones a los hombres, y decimos: ¿qué Dios tan bondadoso tenemos? Pero cuando el Dios de la Biblia se sube a su trono y se sienta en su estrado y dice: yo soy el soberano, los hombres rechinan sus dientes, estrechan sus puños y dicen: no tienes ningún derecho a ser el soberano. O sea, ¿de qué nos habla esto? De que el hombre sí quiere que Dios actúe a su favor. El hombre sí quiere que Dios haga bondad con él. El hombre sí quiere que Dios haga cosas con él. Pero el hombre no quiere ser gobernado, no quiere darle cuentas a Dios. Y el Dios de la Biblia es soberano. O sea, Dios en la Biblia, en su soberanía, sus perfecciones, sus atributos, todos están unidos, están vinculados. De manera que, aunque es soberano, siempre actúa en amor. O sea, siempre actúa en amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Aunque es soberano, actúa siempre con misericordia, porque Dios es misericordioso. Fíjese usted que la palabra misericordia, o el atributo de la misericordia de Dios, es uno de los atributos más notorios del amor de Dios. Cuando se habla de misericordia, la palabra que utiliza la Biblia, misericordia, se compone de dos palabras. Es una palabra que viene del latín, y la palabra es misere, que quiere decir miseria. De ahí viene la palabra misericordia, misere, miseria, y cordia, corazón. De manera que la palabra misericordia consiste en pasar la miseria por el corazón. Pasar la miseria por el corazón. Por esa razón, cuando un ciego en la Biblia se encuentra con el Señor Jesucristo, él no clama por gracia, sino que él le dice: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, lo que le está diciendo este ciego al Señor Jesucristo es: Señor, mira mi miseria, pásala por tu corazón y actúa conforme a ella. Entonces Dios, el misericordioso Dios, todopoderoso y soberano, le dice al ciego: recobra la vista, y en ese momento el ciego es sanado. Y dice la palabra que después seguía a Jesús en el camino. Entonces la Biblia habla de soberanía. Desde la primera página del Génesis hasta el último, que es el Apocalipsis, la Biblia habla de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios puede ser definida como la acción de ejercer su supremacía, su autoridad, su dominio y su poder. O sea, quiere decir que Él está por encima de cualquier criatura celestial. Él está por encima en autoridad y en naturaleza. Y Él es el Señor, el dueño, el Rey. Él es el Rey del cielo y de la tierra, porque Él es el creador de todo ello. Entonces, la soberanía de Dios significa que Él es supremo, que dicta las leyes, que rige,
Y no solamente para el universo, sino también para nuestras vidas en lo personal. Él es el que dicta las leyes. Ahora, yo no sé si a ustedes le produce esto cierta paz, o nos produce paz el saber que Dios está al control de todas las cosas y que a Dios no se le escapa nada. Fíjese que para el cristiano, cuando entiende la soberanía de Dios, obviamente es indispensable para que nosotros caminemos en su voluntad y aceptemos su voluntad. Muchas de las preocupaciones del cristiano vienen a veces de no entender la soberanía de Dios. Vamos a leer un pasaje de Isaías que dice la Escritura en el capítulo 46, verso 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y que dice, haré lo que yo quiero. O sea, Dios aquí nos dice, esta palabra solamente la puede decir Dios, haré lo que yo quiero. Si tú escucharas que un hombre diga estas palabras, tú inmediatamente podrías detectar que en ese ser humano hay mucha soberbia. ¿Por qué? Porque cuando un ser humano dice, yo voy a hacer lo que quiera, yo hago lo que quiero, obviamente que hay soberbia en ese corazón. ¿Por qué? Porque realmente no lo puede decir un ser humano tal cual. ¿Saben por qué Dios hace lo que quiere? Porque Él es soberano. Él sí puede decir eso. Él puede hacer lo que quiere porque Él es Dios. Ahora, mucha gente le gusta decir a Dios lo que quiere que haga. El día de hoy, tristemente, en muchas iglesias pareciera que no entienden la soberanía de Dios, y entonces en muchas iglesias enseñan que es el hombre el que le tiene que decir a Dios lo que Dios tiene que hacer. Pero aquí nos dice la Biblia, Dios hace lo que quiere porque Él es soberano. Si tú buscas en un diccionario la palabra soberano, significa el que ejerce o posee autoridad suprema e independiente. Nuevamente lo repito, lo que significa soberanía o soberano en un diccionario: el que ejerce o posee autoridad suprema e independiente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que Dios no está sujeto a nadie, que Dios está por encima de las leyes y que Dios está por encima de toda autoridad, y como dice este pasaje, Él hace lo que quiere. Muchas personas el día de hoy cuestionan a Dios, pero ¿quién es el hombre para cuestionar al Dios soberano? Él hace lo que quiere, es soberano. Y cuando el cristiano entiende que al cristiano le queda someterse a la voluntad soberana de Dios, que es agradable y perfecta, porque Dios hace lo que quiere, dice aquí la Escritura que Él anuncia lo por venir. Vamos a ver el verso 10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiere. Eso significa que lo que Él dice o lo que Él ha dicho va a suceder. Su consejo permanece, haré todo lo que quiero. O sea, eso lo puede decir un Dios soberano que hace lo que quiere y que no depende de nadie, que está por encima de toda autoridad y que es soberano. Fíjese usted, aquí en México, nuestro país, se le conoce como la República Soberana de México. Pero la verdad es que no tiene soberanía nuestro país. ¿Por qué? Porque en muchas cosas nosotros dependemos aún de otros países para poder hacer algo. Dependemos mucho a lo mejor de otros países, de Estados Unidos, de otros países que hacen negocio con México.
Nosotros como seres humanos tampoco somos soberanos. ¿Por qué? Porque necesitamos del aire para respirar, necesitamos del agua para vivir, necesitamos de los alimentos de la tierra que nos da la tierra para alimentarnos y para mantenernos saludables. Dios, en cambio, es diferente. Él hace lo que quiere y Él es soberano porque Él es totalmente independiente. No necesita del aire, no necesita del agua, no necesita de ninguna de esas cosas que nosotros necesitamos. La palabra de Dios dice que Él hace lo que quiere, y entendamos que todo está en función de su justicia, de su amor, de su sabiduría y de poder. Entonces nuestro Dios es un Dios soberano, pero eso no lo hace un Dios tirano. No lo hace un Dios tirano. ¿Por qué? Porque Dios nunca va a hacer el mal, porque Dios actúa por amor, y la Biblia dice que en Él no hay pecado, hay limpieza, hay santidad. Entonces por eso la Biblia dice que los caminos de Dios son más altos, pero también la Biblia dice que Dios es puro. Entonces Dios no va a hacer algo, una tiranía. Dios no va a hacer alguna cosa que sea maldad. Cuando dice que hace lo que quiere, quiere decir que está dentro de sus atributos del amor, de la misericordia, y aún dentro de eso Él hace lo que quiere. Entonces, así es nuestro Dios. Hace lo que quiere. Muchos lo cuestionan. Muchos el día de hoy lo cuestionan, y algunos hombres inclusive llegan hasta comentar de decir: mira, si yo tuviera, o sea, yo puedo arreglar este problema. O haz de cuenta que algunas personas hasta llegan a pensar: si yo fuera Dios, yo actuaría de esta manera. Pero realmente el ser humano está muy limitado. Nosotros sí estamos sujetos a las leyes de la naturaleza, de la gravedad, de la termodinámica, de la física. Estamos sujetos a muchas leyes, y Él no está sujeto a nadie. Por ejemplo, Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, tú lo puedes ver en los evangelios, Él caminó sobre el agua. ¿Por qué caminó sobre el agua? En otra ocasión, cuando después de haber resucitado, atravesó las paredes, y donde estaban los discípulos reunidos, llegó sin abrir la puerta. ¿Por qué? Porque no está sujeto a las leyes, está por encima de toda la creación, y Él es soberano, Él es alto y sublime. En 1 Corintios 2:16 dice la palabra: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Aquí nos dice el texto: ¿quién le enseñará al Señor? ¿Habrá alguien que le pueda dar instrucciones a Dios? Pareciera que en este mundo hay muchas personas que le quieren dar instrucciones, aún cristianos, aún predicadores. ¿Quién le puede dar instrucciones a Dios? O sea, la Biblia dice nadie. O sea, cuando tú dices, de repente el hombre dice: yo quiero esto y lo quiero ya, sánalo Dios y sánalo ahora, y te reclamo, ¿quiénes somos? O sea, hay unas doctrinas el día de hoy donde dice que a Dios hay que reclamarle, a Dios hay que ordenarle. ¿Quiénes somos nosotros para ordenarle? Imagínate la criatura ordenándole a su creador. La verdad, ¿quiénes somos? La verdad, no somos nadie para darle instrucciones a Dios. ¿Qué es lo que hace el cristiano? El cristiano ora, el cristiano ruega, y el cristiano pide al Señor, y después de orar y pedir, espera en la voluntad soberana de Dios. Nadie le da instrucciones a Dios. Por eso el Señor Jesús nos enseñó a orar en el Padre Nuestro diciendo: si es tu voluntad, si tú quieres. O sea, nosotros no somos nadie para darle instrucciones a Dios, que Él es soberano, porque Él está por encima de toda su creación. La diferencia, o sea, la creación, a diferencia de Dios, nosotros sí dependemos de Dios. En muchas cosas dependemos de Dios. Por ejemplo, los hombres dependemos de Dios para el alimento.
los animales dependen del campo. Mire, vamos a ver cómo la creación depende de la creación. Vamos a ver el Salmo 104, verso 25. Dice la Escritura, el verso 25: he allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves. Allí esté Leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Aquí nos habla de la creación, cómo depende aún esos monstruos marinos, aún esos seres innumerables que hay en el mar, grandes y pequeños, dependen de Dios para que les des su comida. Luego les dice, les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Esa palabra, les quitas el hálito, quiere decir, les quitas la respiración. O sea, en un momento dado, el hombre, cuando Dios le da vida al hombre, dice la Biblia que Dios dio aliento de vida en Adán. Pero cuando el hombre muere, Dios quita su espíritu, Dios exhala. Dios inhala. Cuando exhala, da vida. Cuando inhala, le quita la vida al hombre. Les quitas el hálito, les quitas la respiración. Y entonces el hombre que dice, yo hago lo que quiero. ¿Y si Dios nos quita la respiración? ¿Y si Dios te dice hasta aquí? ¿Y si Dios te dice, ya no vas a respirar? ¿Qué puedes hacer? ¿Se dan cuenta nosotros cómo somos dependientes de Dios? Y esa es la diferencia entre Dios y nosotros, que Él es soberano y nosotros no. Él hace lo que quiere porque es soberano. Entonces lo que dice permanece en su palabra, dice su palabra. Nosotros a veces usamos expresiones que denotan la dependencia que queremos tener del Creador, incluso denota soberbia. Por ejemplo, a veces el hombre dice, yo tengo estos planes. Yo hice mi casa, yo me compré mi carro, yo estudié tal cosa. ¿Y si nos quita el aire? ¿Y si nos quita el aire? Pues se acabó el yo hice. O sea, en otras palabras, lo que hacemos depende de Dios que nos da vida, y por lo tanto nosotros tenemos que ser humildes y debemos de quitarnos esa soberbia de nuestros corazones de decir, es que yo hice, o es que yo hago, o es que yo quiero, o es que yo voy a hacer. Santiago dice, lo haremos si Dios quiere, lo haremos si Dios lo permite. Entonces, hablemos de su poder, hablemos de que Dios es todopoderoso. Significa que para Él no hay imposible, no hay para Él cosa que Él no pueda hacer. Pero también cuando Él es soberano, Él ejerce su poder como Él quiere. Él, si quiere, puede hacer un milagro, y si no quiere, no lo hace. Dios es poderoso. Entonces nosotros como cristianos lo que tenemos que hacer es orar y decirle, Señor, si tú quieres. O sea, dependemos de su voluntad, si es conforme a su propósito, si es para su gloria, si trae bien al reino de Dios y a la gloria de Dios. ¿Sabes tú que Satanás lo que ha querido es robar o ser como Dios? Un día Satanás le dijo a Cristo, mire, acompáñeme a Mateo 4:3, dice que vino a él el tentador, Satanás, un rebelde, una criatura que se rebeló al poder de Dios, y le dijo Satanás a Cristo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La pregunta, ¿podía el Señor convertir las piedras en pan? Por supuesto que lo podía hacer. En una ocasión multiplicó los panes y los peces.
A partir de 3, de unos cuantos panes, de unos cuantos peces, multiplicó los panes y alimentó a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Podía convertir el pan las piedras en pan, lo podía hacer, pero ¿por qué no lo hizo? Porque no quiso. Porque Él ejerce su poder como Él quiere. En otra ocasión, un leproso, fíjate, un hombre, un enfermo. La lepra era una enfermedad incurable en aquel entonces. Era una enfermedad muy terrible y muy temida, y era símbolo también del pecado, y era símbolo de una situación muy lamentable. Entonces dice que este leproso, lo que me llama la atención era que el leproso sí entendía la soberanía de Dios, y en capítulo 8, verso 2 de Mateo, dice que este leproso vino al Señor y le dijo, se postró ante Él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué quiere decir si quieres? O sea, si es tu voluntad, si tú lo quieres hacer. Fíjese cómo el leproso conocía una cosa. Él sabía que Jesús sí lo podía hacer. Su pregunta no fue si puedes hacerlo, su pregunta fue si quieres. ¿Qué hizo el Señor? En el verso 3 nos dice lo que el Señor hizo. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. ¿Y cuándo se tardó? Al instante, dice, su lepra desapareció. ¿Por qué lo hizo el Señor? Porque quiso, porque era su voluntad. Pero también vemos en la Escritura cómo algunos hombres oraron y no era la voluntad de Dios lo que oraron. Por ejemplo, el apóstol Pablo, acompáñeme a 2 de Corintios, capítulo 12, verso 8 y 9. Un día el apóstol Pablo oró 3 veces que el Señor le quitara un aguijón de su carne. Algunos dicen que era una enfermedad recurrente en el apóstol Pablo, algo que se había vuelto crónico en él. Y el apóstol Pablo dice aquí, respecto a lo cual, ¿cuántas veces había rogado al Señor? 3 veces que lo quite de mí. ¿Y qué hizo el Señor con esta petición de Pablo? Y me ha dicho, verso 9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana. ¿Qué quiere decir que el apóstol Pablo hizo? ¿Se rebeló a la voluntad de Dios? Empezó a decir, no, Señor, pues voy a orar más, voy a ayunar, voy a orar para que tú me sanes. No es posible, no es justo, yo soy tu apóstol, yo soy tu mensajero. No, ¿qué dice que hizo Pablo? Por tanto, me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. En otras palabras, Pablo lo entendió y se sujetó a la voluntad de Dios. Él no se amargó. Él entendió la soberanía de Dios, sabía que Dios tenía un propósito en su vida, y él dijo, pues ¿sabes qué, Señor? Si tú no me sanas, yo ya no predico más. ¿Por qué no me sanas? No, él dijo, Señor, si es por tu gracia, si es para que se manifieste el poder de Dios en mí, Señor, entonces no importa que esté la enfermedad, a ti la gloria y la honra. O sea, yo voy a seguir obediente a ti. Entonces nos damos cuenta, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar al soberano Dios? ¿Cuál es entonces nuestra labor como cristianos? El cristiano tiene que orar, el cristiano tiene que rogar, que suplicar, que clamar y esperar en la soberanía y en la voluntad de Dios. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, verso 28. Pablo, cuando entendió la soberanía, o que él entendía la soberanía de Dios, Pablo le dice en Romanos 8, 28 a los cristianos de Roma: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Aquí qué dice? Las cosas, todas las cosas ayudan a bien. ¿Cuántas cosas ayudan a bien a los que aman a Dios? Todas. ¿Y eso qué incluye? Incluye los problemas, incluye las dificultades, incluye también las enfermedades. Vean cómo Pablo conocía la soberanía de Dios y él decía: si es tu voluntad, Señor, me someto a tu voluntad.
Y el no conocer la soberanía de Dios hace que muchas personas, y aunque muchos cristianos, a veces estén dando órdenes a Dios, o le quieran dar órdenes a Dios. Por ejemplo, el día de hoy en el medio cristiano se están utilizando frases como yo declaro, yo decreto, yo reclamo, yo te ordeno, sánalo ahora. Ahora, ¿dónde está alguna autorización como tal en la Escritura para que yo declare o para que yo diga yo te ordeno, Señor, que tú lo hagas? Miren, mis amados, el cristiano no declara, el cristiano ora, el cristiano clama, el cristiano pide por favor en el nombre de Jesús y va a esperar si Dios quiere. Vean qué importante es entender este atributo de la soberanía de Dios. Y yo quiero decirte algo, si Dios quiere, lo sana. Y si no, como Pablo, entonces acepta porque sabe que todo tiene un propósito y que todo ayuda a bien al que ama a Dios. Esto parece fácil, pero es algo sumamente difícil para nosotros poderlo entender. ¿Por qué? Porque el hombre quiere tener el control, el hombre quiere tener el dominio, el hombre inclusive, alguna persona, ahorita te voy a leer una frase que escribió un hombre, pero el hombre, dice un autor que yo leí de apellido Phillips, que el hombre, el cristiano, ve a Dios en primer lugar como un policía. Señor, estoy aquí en mi casa, tú quédate allá en la casa y cuida mi casa. Cuida mi casa. Lo ven también a Dios como un proveedor. Y algunos lo ven como un mesero. Que Dios me venga y me sirva. Que Dios me haga tener dinero, riquezas. El cristiano no es así. Mire, el libro de Job nos enseña que él entendía también la soberanía de Dios. Job fue el escritor del libro más antiguo de la Biblia. La Biblia dice que Job era un hombre recto, perfecto, apartado del mal y temeroso de Dios. Y en un momento dado, Satanás llega ante Dios y le dice Dios a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que es un hombre temeroso de Dios y apartado del mal, y que este es un hombre que me ama? Y Satanás le dice: no, es que Job te sirve por lo que le das. Fíjate cómo Satanás empieza a poner en duda el carácter de Job. Y le dice: es que Job te sirve por lo que le das, pero si tú le quitas a Job, entonces él va a blasfemar contra ti. Y entonces Dios le da permiso a Satanás, y Satanás en un momento determinado hasta se vuelve un servidor de Dios para mostrar su poder. Y entonces llega un momento en que a Job le empiezan a pasar calamidades. Murió su ganado, mueren sus hijos, le roban muchas de sus pertenencias y le empieza a dar una sarna maligna que le afecta todo el cuerpo. Y en Job capítulo 1, verso 20 y 22, dice ahí la escritura: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué hizo Job? No se puso a orar: Señor, ¿por qué me está viniendo esto? Yo cancelo esta tragedia, yo ato con 3 nudos al enemigo. O sea, no dijo nada de eso. Miren lo que dijo Job. Ahora, ¿quién lo hizo? ¿Quién metió a Job en tales calamidades? Fue Satanás, con el permiso de Dios, pero Dios tenía un propósito, y esto es entender la soberanía de Dios. Si nosotros somos sus hijos, una cosa nos debe dar seguridad: que tenemos un Dios soberano y que Él está al control de nuestras vidas. Y si Dios permite algo, el cristiano, ¿qué tiene que hacer? Someternos a su voluntad.
No vemos aquí a Job diciendo, yo rechazo esto, yo reprendo al enemigo, yo lo amarro, lo saco fuera. No, Job reconoce que Dios es soberano y que Dios está en el control. Hay predicadores el día de hoy que se la pasan insultando a Satanás. Y el día de hoy hay predicadores que de repente hacen un show y dicen, a ver, Satanás está ahí, vamos a pisarlo, y hay que pisarlo. Y entonces la gente empieza ahí a zapatear y dicen que están zapateando a Satanás. ¿No se ve a Job haciendo eso? El cristiano entiende que está en las manos de Dios, que lo que Dios hace está dentro de su sabiduría y su justicia, su amor y su misericordia, y que Dios no va a permitir que ese cristiano sea tentado más allá de lo que pueda resistir, y que nuestro Dios está en el control, y que también junto con la tentación o la tribulación o alguna cuestión, juntamente Dios va a dar la salida. Entonces el Salmo expresa esta verdad. Vamos a ver el Salmo 135, versos 5 y 6. Dice ahí la Escritura: porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace. ¿En dónde? En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. O sea, nuestro Dios gobierna en todos lados, en los cielos, en la tierra, en los mares, en los abismos. Él hace lo que quiera. Dice un profeta, ¿quién se puede oponer a su voluntad? Indudablemente nadie, porque Él es soberano y Él es omnipotente. Pero también el Nuevo Testamento habla de soberanía. Acompáñeme a 1 Timoteo 6:15. El cual a su tiempo, dice, mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. La Biblia habla precisamente, y la Biblia está escrita para responder a esta pregunta: ¿quién es el soberano? Nuestro Dios es el soberano, es Rey de reyes y Señor de señores. Quiero decirte que Satanás, la Biblia está para demostrar la soberanía de Dios y para hablar de la soberanía de Dios, pero la soberanía de Dios fue cuestionada cuando el hombre cayó en pecado. En el libro de Génesis, Dios hizo a Adán y a Eva, los puso en el huerto del Edén y les puso el árbol de la ciencia del bien y del mal, y les puso del árbol de la vida, y les dijo: ustedes pueden comer de todo lo que hay en el Edén, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que coman de él morirán. Y entonces el hombre, engañado por Satanás, vino la serpiente, engañó a Eva, y la soberanía de Dios fue cuestionada. Y precisamente Satanás vino a la mujer y le dijo: es que ¿a poco crees que vas a morir? Y le habló de la gran mentira. ¿Cuál es la gran mentira de Satanás? Número uno, hacerte pensar que si tú pecas no va a pasar nada, que no habrá consecuencias del pecado. La Biblia dice que el pecado siempre traerá consecuencias. En segundo lugar, la gran mentira de Satanás incluye que tú vas a ser como Dios. Esas son las dos cosas, las dos partes de la gran mentira de Satanás. Si pecas no va a pasar nada, que luego te arrepientes, que después va a haber otra oportunidad para ti. Y entonces ese es el engaño que ha metido en el ser humano y lo metió en Adán y en Eva. Entonces Satanás le dijo al hombre: mira, trázate un camino de libertad. No es justo que Dios, el dictador del universo, te haya creado y te prohíba a ti que comas de ese árbol de la ciencia y del bien y del mal. Si tú eres un ser inteligente, tú tienes derecho a ser libre. Y Satanás le engaña al ser humano con una falsa libertad o con una pseudo libertad. Y cuando el hombre toma el camino del pecado, el camino de la pseudo libertad, ¿sabes? Caen en tres grandes cadenas. Cuando el hombre peca, hay tres grandes cadenas sobre él, y en primer lugar es la cadena del yo, la cadena del mundo y la cadena de la carne. Entonces el hombre se esclaviza, y cuando me refiero a hombre, hablo en términos hombres y mujeres. Y
cuando el hombre está esclavizado a esas cadenas de pecado, del yo, de la carne y del mundo, solamente el soberano Dios puede librarlo de estas cadenas a cada uno de los hombres, porque el Señor Jesucristo dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Saben una cosa? Nosotros como seres humanos somos esclavos del yo. El egoísmo. El egoísmo es la raíz de todos los pecados. Siempre el diablo va a atentar a tu egoísmo, va a tocar a tu egoísmo. ¿Para qué? Para que el hombre para que el hombre caiga en el pecado y se esclavice. Cuando nosotros somos esclavos del egoísmo, pudieras tú preguntar: oye, ¿quién es el mejor pastor del mundo? Yo. ¿Cuál es la mejor iglesia? Esta. ¿Sabes qué? Ese es el gran yo fluyendo. ¿Quién es el mejor cristiano? Yo. Y entonces todo te va a decir que tú eres y que tú eres. Pero mira, cuando Cristo te libera de esa situación, tú vienes a entender que la gloria más grande que puede esperar a alguien que sirve a Dios no es que sea un grande de la iglesia, no es que sea el mayor o el mejor. El único que merece la gloria es nuestro Dios. Y lo mejor que le puede pasar a un cristiano es que ese cristiano pueda ser llamado siervo del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. El apóstol Pablo, en la carta a los Corintios, en 1 Corintios 4:1, dice el apóstol Pablo: téngannos los hombres por servidores de Cristo. Y esa palabra servidores habla, en el original griego, habla del término más bajo de un esclavo. Del término más bajo de un esclavo. O sea, nosotros no podemos ser más que el Señor. El Señor, cuando vino aquí a la tierra, tomó forma de siervo. Vino a servir. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, vino para servir, siendo semejante a los hombres. Y cada vez que uno medita en esas palabras de que el Señor quiere que haya en nosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, quiere que le imitemos, quiere que vayamos a la humillación, a tomar esa forma de siervo. Pero tristemente el hombre no quiere tomar ese camino de la humillación, no quiere tomar ese camino de la obediencia. Al hombre le gusta tener la iniciativa, al hombre le gusta hacer sus cosas. Entonces este Dios soberano se manifiesta en soberanía, pero Dios también es soberano en la salvación. Acompáñeme por favor a 2 de Timoteo 1:9. La salvación de los hombres. Fíjese usted que Dios no determinó la salvación del hombre cuando el hombre pecó. O sea, no dijo: aquí ya se me salió de control esto no estaba previsto, Satanás engañó a Adán y a Eva, entonces yo tengo que hacer un plan nuevo porque ya me distorsionó todo. No, Dios no la determinó porque el hombre iba a pecar. La salvación de los hombres, Dios la estableció en su voluntad y en su soberanía, porque quiso establecerla. Mire lo que dice 2 de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Antes de qué? Antes de los tiempos de los siglos. O sea, en otras palabras, de manera que antes de la creación, antes de que el tiempo se pudiera medir, antes de los tiempos, el soberano Dios dijo: yo voy a salvar al hombre. Antes de que Dios dijese sea la luz, dijo sea la cruz. Hablando de la cruz de Cristo, y viene la historia de la salvación, y el Dios soberano envía a su Hijo al mundo. Mire lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 4 verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos.
O sea, la cruz de Cristo a la luz del mundo se contempla como la tragedia de un hombre bueno que muere por sus convicciones. Pero la Biblia contempla la cruz como la ejecución del soberano Dios. O sea, desde antes de los siglos, cuando se cumplió el tiempo, Dios mandó a su Hijo. Dios mandó a su Hijo. Quiero decirles que Cristo fue entregado, Hechos 2:23, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, dice. O sea, Dios ya conocía de antemano cómo Jesús iba a ser entregado. Dios ya lo conocía. O sea, el Dios de la Biblia ejecutó la obra de la redención, de la salvación. Y eso es algo muy hermoso. O sea, antes de que nosotros naciéramos, antes de que nosotros estuviéramos aquí en la tierra, Dios ya había determinado, Dios ya había de alguna manera puesto a su Hijo, o en el propósito eterno de Dios, que el hombre tuviera la oportunidad de ser salvo. Dios en Cristo Jesús no murió por algunos, Él murió por todos. El Dios de la Biblia envió a su Hijo no para que algunos se salven y otros anticipadamente o determinadamente se pierdan. Eso no está en la Biblia. El Dios soberano no ha escogido en la eternidad a algunos para condenación y otros para salvación. El Dios de la Biblia dice con todo énfasis y con toda firmeza en 2 de Pedro 3:9, dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, en otras palabras, Dios no quiere que ninguno se pierda, pero Dios sí quiere que todos los hombres se salven y que procedan al arrepentimiento. O sea, ¿cuál es la condición para que un hombre se salve? El arrepentimiento y el creer en el Señor Jesucristo. El arrepentimiento y que venga y le diga: Señor, me arrepiento de todos mis pecados, creo en ti, Señor, sálvame. Y no hay ningún hombre que haya venido a Él que haya sido rechazado. Gloria a Dios. El Dios soberano es el Dios del amor infinito. Y ese Dios en su soberanía levanta la cruz como resultado del pecado del hombre y como solución para el problema de la humanidad. Y el Señor Jesucristo es colocado en la cruz entre el cielo y la tierra, ilustrando así de una manera impresionante cómo fue despreciado de los hombres y abandonado del Padre, porque en ese momento el Señor dijo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Pero cuando yo miro con fe a esa cruz en el Gólgota, yo pregunto al Señor: ¿por qué mueres, Señor? Y su palabra responde ahí en Gálatas capítulo 2 verso 20: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué murió Jesús? Por amor a ti. Murió por amor a ti. Y esa admirable salvación es donde Dios hace todo lo necesario para que el hombre pueda salvarse. De tal manera que la salvación es por gracia, la salvación es por mérito de Dios y no por mérito del hombre. ¿Cuál es lo que el hombre hace? El hombre tiene que estar consciente y con humildad decir: Señor, he pecado ante ti, me arrepiento de todos mis pecados. ¿Qué somos? ¿Qué soy yo? ¿Qué eres tú? La Biblia dice que somos muertos en delitos y pecados. Muertos para hacer algo en cuanto a salvación, pero obviamente vivos en cuanto a hacer todo lo que se me ocurra. Porque seguramente muchos de los presentes, en cuanto a la salvación, te das cuenta que has estado muerto. O sea, tú quieres abandonar el pecado y no puedes. Te has esclavizado. Quieres abandonar la música, quieres abandonar algún pecado, alguna inmoralidad sexual, y no puedes. Te has abandonado en el pecado, pero sí puedes hacer todo lo que se te ocurra y lo que a ti te plazca, en rebeldía en contra de Dios. Eso es lo que significa estar muertos en delitos y en pecados. No es que estás imposibilitado para hacer algo o para hacer nada. Estás imposibilitado en cuanto a la salvación. O sea, ¿qué es lo que tiene que pasar? El Espíritu Santo empieza a tratar contigo. Y si tú accedes y si tú reconoces y empiezas a ser de alguna manera obediente a esa voz, a ese llamado de Dios,
entonces Dios empieza a ablandar tu corazón. Entonces Dios empieza a tratar con tu corazón y empiezas a buscar a Dios. Y este soberano Dios admirable sabe que el hombre es rebelde, sabe que es desobediente. O sea, no soy desobediente porque desobedezco. Desobedezco porque soy desobediente. Y de pronto viene el soberano Dios. Fíjese que el Dios de la Biblia, como es soberano, Él no pide, Él manda. Vamos a ver Hechos 17:30. Y Dios te está mandando ahora, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, ¿a qué? A que se arrepientan. O sea, si el hombre no se pudiera arrepentir, pues Dios no lo mandaría, sería algo incongruente de parte de Dios. Pero si Dios manda que el hombre se arrepienta, es que Dios ha puesto todo lo necesario y ha hecho todo lo suficiente para realizar esa obra admirable. Ya mandó a su Hijo. El Espíritu Santo está en este mundo. El Espíritu Santo está aquí. La gracia de Dios está precisamente para llamar a todo hombre al arrepentimiento. En 2 de Timoteo capítulo 2 verso 25 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. O sea, el Dios que es soberano, Dios me toma, me da el perdón de pecados, me saca del pecado y pone en mi vida, o sea, me coloca en Cristo. Y a través de Cristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres, fluye en mí la vida eterna y viene a ser una experiencia en mi vida. Y entonces recibo la promesa de Cristo, que es la salvación. ¿Y cuál es esa promesa de Cristo? Dice ahí la Escritura: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces Dios, por gracia, me regala en su soberanía la vida eterna. La vida eterna, o sea, Dios en su soberanía me la da. Ahora mire, quiero que vayamos a leer Proverbios 16, versículos del 1 al 4. Del hombre son todas las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. O sea, este pasaje nos habla de la soberanía de Dios. Y empieza Dios a tratar con nuestros planes. Otra versión dice: los planes del hombre. O sea, los planes del corazón del hombre, pero de Jehová es la respuesta. O sea, la palabra final la tiene Dios. Es como aquella expresión que a veces escuchamos: Dios, el hombre propone, pero Dios dispone. Esta palabra disposición significa preparación, hacer arreglos, estimar, comparar, evaluar. Da la idea como si el plan se basara en mirar los hechos, en estudiar las alternativas, en ver las opciones, en medir las consecuencias, para luego hacer una elección correcta. Entonces el texto habla de algo interesante y nos dice en primer lugar que es legítimo hacer planes. Es legítimo hacer planes, porque dice aquí que al hombre le pertenecen las disposiciones del corazón. O sea, ¿por qué el hombre puede hacer planes? Porque hemos sido creados a imagen de Dios. Dios nos da una mente que debemos usar, y es una actitud de sumisión a Él. En una actitud de sumisión a Él debemos usar nuestra mente para reconocer la sabiduría y autoridad que Él tiene.
y reconocer que Él tiene la última palabra, porque dice, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor dice, al final que Él toma la decisión que quiere. Es así como decir, yo puedo hacer mis planes y arreglos, como iglesia podemos planear, pero Dios es el que dice la última palabra. Y a veces nosotros podemos alardear, podemos decir, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pero la respuesta final la tiene Dios. Y esa es la soberanía de Dios. En el verso 9, si volvemos a leer el versículo de Proverbios, dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. O sea que al hombre le toca hacer planes y al Señor dirigir sus pasos. El énfasis entonces no es que Dios tiene la última palabra, sino que Dios sale al encuentro de nuestras equivocaciones y de nuestros errores y aún endereza nuestros pasos. Y eso es lo que tenemos que entender. Muchas veces nosotros tomamos malas decisiones, pero en un momento dado, a lo mejor nos hemos dado cuenta, otras no nos hemos dado cuenta, que Dios sale a nuestro encuentro y endereza nuestros pasos y nos dice, no es por acá, es por acá de este lado. Y eso es la soberanía de Dios. ¿Qué quiere decir? El hombre a veces, ¿sabes qué? Hace planes y entonces dice, pues, ¿para qué oro? ¿Para qué hago planes si ya Dios lo tiene ya todo controlado? Yo ¿para qué hago planes? Mejor ya no hago nada. Y entonces el hombre a veces dice, yo ni siquiera voy a orar. Mire, en el tema de la oración pasan dos cosas, dos extremos que son incorrectos. El primer extremo es decir, tú pídelo y se te dará. Y entonces es lo que enseñan las iglesias el día de hoy. Tú le puedes doblar el brazo a Dios y tú vas a tener autoridad para hacerlo. Y la verdad, de eso hay un montón de libros en las librerías cristianas el día de hoy. Yo espero que no haya ninguno aquí en la librería de esos, ¿verdad? Pero por otro lado, está la actitud del que dice, como Dios está en el control, como Dios es soberano, yo no voy a orar porque al final Él va a hacer lo que Él quiere. Mire, mi amado hermano, nuestra actitud no debe ser ni un extremo ni el otro. Sabemos que Él tiene la última palabra, pero a la vez debemos vivir, pidiendo y rogando qué es lo que hay en nuestro corazón. Señor, esto es lo que hay en mi corazón, yo te pido y enséñame a hacer tu voluntad. En el versículo 2 de Proverbios nos habla de nuestras motivaciones. Dice aquí, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. O sea, nos habla de las motivaciones que tenemos, las cosas que pensamos, las cosas que hacemos. Dice que para el hombre todas las cosas que hace son limpias. En otras palabras, significa que muchas veces tenemos una mirada muy positiva de nosotros mismos, de lo que pensamos y de lo que hacemos. Como diciendo, al hombre le parece bien todo lo que hace, pero aquí nos dice la otra parte, pero el Señor pesa los espíritus. O sea, el Señor sabe cuál es tu intención. El Señor sabe cuál es la intención de tu corazón, cuál es lo que te motiva a hacer las cosas. Mire, por ejemplo, hubo un hombre llamado Salomón. Salomón fue un hombre que tuvo un privilegio muy grande. Un día se le apareció Dios en sueños y le dijo, Dios, pídeme lo que quiera y yo te lo voy a dar. Qué petición qué apertura tan grande le dio Dios a este hombre. ¿Y sabes qué pidió Salomón? Salomón pidió sabiduría. En ese entonces Salomón caminaba con Dios y temía a Dios. Era un hombre temeroso de Dios. Y entonces pidió sabiduría y a Dios le agradó darle la sabiduría y le dio poder y le dio gracia y le dio muchas otras cosas porque pidió sabiduría. Pero después Salomón empezó a confiar más en su sabiduría que en Dios.
empezó a tomar la decisión, pues sí, ¿para qué voy a orar? ¿Para qué voy a pedir? Y entonces Salomón tomó decisiones. Una de las decisiones que tomó fue esta: casarse con 700 mujeres y tener 300 concubinas. O sea, imagínate la gran cantidad de suegras que este hombre tenía también. Y por otro lado, dice que Salomón en un momento dado empezó a tomar decisiones. Porque en aquel entonces la mejor manera de hacer la paz con otros pueblos era casarse con las hijas. Entonces se casó con las hijas y hacía de alguna manera vínculos, hacía pactos, hacía alianzas. Pero después esas mujeres empezaron su corazón a desviarlo. Cada una de ellas trajo sus costumbres, sus ídolos, sus dioses, sus templos, y cada una de ellas empezó a pedirle a Salomón que le hiciera sus centros de adoración, y la casa, Jerusalén, se llenó de ídolos, se llenó de idolatría. Y Salomón, seguramente él cuando estaba haciendo, él dijo esto: oye, qué sabio soy. ¿Cuántos vínculos he hecho? ¿Cuántas alianzas? ¿Cuánta paz tenemos? Pero lo que se le estaba acumulando a Salomón era una bola de nieve que al rato lo iba a atravesar y lo iba a arrasar. ¿Cuántas personas el día de hoy están tomando decisiones y a lo mejor ahorita no está pasando nada en sus vidas? Ahorita todo parece que va tranquilo, pero entonces ¿qué están acumulando? Están acumulando unas bolas de nieve que al rato no van a poder detener como Salomón. Por eso es importante aquí lo que dice Dios. Dice que el Señor juzga las intenciones, porque al hombre le parece bueno todo lo que hace. Hablando de las motivaciones, es bueno recordar que aún nosotros ni siquiera a veces estamos conscientes de nuestras motivaciones. A veces ni siquiera conocemos bien nuestras motivaciones. O sea, si nosotros fuéramos realmente temerosos de Dios y entendiéramos la soberanía de Dios, pudiéramos decirle: Dios, ¿qué hay en mi corazón antes de tomar esta decisión? ¿Qué es lo que me está moviendo a mí a tomar esta decisión? ¿Lo estoy haciendo por despecho? ¿Lo estoy haciendo por amargura? ¿Lo estoy haciendo porque creo yo que eso es lo mejor, pero ni siquiera te he preguntado a ti? ¿Sabes qué dice la Biblia en Jeremías 17:9? Seguramente conoces ese texto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y qué añade? Y perverso. ¿Quién lo conocerá? O sea, Dios, que conoce el corazón, sabe que nuestro corazón tiene esa capacidad de engañarnos a nosotros mismos, porque es un corazón engañoso y perverso. Y aunque el Espíritu Santo nos pueda guiar de acuerdo a su palabra, nosotros tenemos que reconocer cuántas veces nos hemos extraviado, cuántas veces hemos tomado decisiones equivocadas. Nos hemos equivocado. Cuando hemos tomado decisiones equivocadas, fíjate, solamente estamos mostrando una cosa: cuán frágiles somos como seres humanos. Y el trabajo de Dios, ¿cuál es? Mostrarnos el camino que Él quiere y el camino que tiene para nosotros. Hay 5 cosas, y sería bueno que usted las anotara. Hay 5 cosas que los seres humanos hacemos, o en cuanto a toma de decisiones, o en cuanto a ser humildes. Al hombre hay camino que le parece de vida, pero su fin es camino de muerte. Número 1, tenemos una resistencia a pensar, una renuencia, una aversión a pensar. Y entonces el día de hoy, muchos hombres, muchas personas, en lugar de pensar, en lugar de ponerse a pensar en una situación, lo que están haciendo es guiarse por sentimientos y por corazonadas. Y si alguna persona tiene religión o es religiosa, ¿sabes qué te va a decir? Sentí del Señor. Es que tuve un sentir de Dios, siento de Dios. Es que siento de Dios hacer este negocio con mi tío que es inconverso, y siento de Dios hacer este negocio. No es por sentires, es que dice la palabra de Dios.
El texto nos habla que antes de tomar decisiones debemos de consultar al Señor. Yo no sé ustedes, pero a mí me ha pasado. He tomado malas decisiones en mi vida. A veces son decisiones apresuradas que de repente nos tenemos que lamentar y en un momento dado te das cuenta que ya te salió mal algo. Y a veces en una ocasión tomé una decisión y de repente me di cuenta que me habían robado. O sea, tomas una decisión sin pensar. Dios le dijo a Moisés, si fueran sabios entenderían, comprenderían en qué va a parar todo esto. O sea, si nos pusiéramos un momento, pero a veces tenemos una resistencia a pensar. Y el día de hoy la gente se guía mucho por sentires. Yo siento. ¿Sabes? Con toda esta ideología de género que el día de hoy hay, con esa cultura que ahorita está dominante, la gente ya no se guía por la razón, se guía por cómo se siente. Es que siento que soy mujer, dice un hombre. Es que siento que soy hombre, dice una mujer. Un hombre allá en Francia dijo, es que siento que soy un animal, y se casó con un perro. Es que siento esto. Otra persona dice, es que yo siento que soy un ser amputado, siento que vivo en un cuerpo, soy un ser amputado, y se amputó un brazo. O sea, la gente está guiándose mucho por sentimientos. Hay una resistencia, hay una renuencia, una aversión a pensar. En segundo lugar, hay una renuencia a pensar en el futuro. O sea, de tal manera que se están tomando decisiones sin pensar en las consecuencias de esas decisiones o de eso que va a traer en la vida. Algunos dirán, pero hermano, yo no sé qué va a pasar en el futuro. Por eso necesitamos al Señor decirle, Señor, tú que conoces el futuro, ayúdame a tomar la mejor decisión. Y muchas veces nos encontramos con decisiones que parecen brillantes, pero a los pocos días se convierten en una carga y en una calamidad. Otra renuencia que tenemos, otra resistencia, es resistencia a aceptar el consejo. Dice Proverbios 12:15, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. O sea, cuando no aceptamos el consejo, cuando no pedimos el consejo a otro, y obviamente mucho menos a Dios, eso es símbolo de inmadurez, eso es símbolo de necedad. Cuando no tomamos consejo en las decisiones importantes de nuestra vida. Qué valioso es el consejo de una persona sabia. Pero a veces somos necios porque creemos que la sabemos toda y entonces nos equivocamos, no tomamos los consejos. Otra resistencia que tenemos es, ahí puse a desconfiar, pero es a confiar. O más bien es una resistencia a desconfiar de nosotros mismos. O sea, más bien como que somos muy confiados en nosotros mismos. Y creemos que podemos tomar decisiones porque ya somos sabios y que está bien, y no pensamos y no calculamos cuál va a ser el impacto de estas decisiones. Y tenemos otra resistencia a esperar. Todo lo queremos ya y todo lo queremos ahora. No nos gusta esperar. Queremos todo ahora. Entonces estamos tomando decisiones equivocadas y estamos escapándonos de preguntarle a Dios, de que Él tenga la última palabra sobre nuestras vidas. Y de pronto, mis amados, vienen las pruebas. Y a veces las pruebas que tenemos son muy grandes. Los cristianos pasamos por pruebas y situaciones demoledoras, donde a veces vienen las preguntas que uno se hace: ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me está pasando esto? Y sabes, muchas veces cuando nosotros le preguntamos eso a Dios, parece que Dios guarda silencio.
Parece que Dios calla, guarda silencio. Y claro, nuestra fe es muy pequeña y es a veces como un pábilo que humea nuestra fe, que no puedo apoyarme en ella y siento que mi fe tiembla. Y cuando tengo preguntas que me angustian el alma sin responder, y a lo mejor cuando en la noche me levanto y mis lágrimas mojan la almohada, no sé, y lleno la almohada de lágrimas, cuando no sé qué paso voy a dar, Dios responde. Y Él se acerca muchas veces en el silbo delicado y apacible y me dice: no puedo darte una explicación de esto porque no la entenderías, pero una cosa te puedo decir: mis pensamientos son más altos que tus pensamientos, mis caminos son más altos que tus caminos. Y dice Jeremías: mis pensamientos son de paz para ti y no son de mal, yo tengo buenas cosas para ti. Y eso es lo que podemos nosotros descansar. Es lo que podemos nosotros descansar y tener nuestra confianza de que nuestro Dios soberano sale a nuestro encuentro proveyendo lo necesario para superar cada circunstancia. Aquel que cuando el pecado abundó, dice la Biblia, sobreabundó la gracia. El que viene a tu encuentro en tus problemas, en tus lágrimas, para decirte las palabras de Santiago que dice: yo doy mayor gracia a los humildes, pero resisto a los soberbios. Gloria a Dios. No tengo fuerza, Señor, pero tú tienes fuerza para mí. No tengo recursos, Dios, pero Dios tiene recursos para mí. Y el Señor me dice: no temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y nunca estarás solo, y nunca llevarás una carga que no puedas depositar en Jesús. Aleluya. Ese es el Dios soberano, mis amados. Ese es el Dios soberano. A veces nosotros, aún como pastores, en un momento dado de repente uno ve: la iglesia no responde, la iglesia necesita consagrarse, la iglesia necesita mayor compromiso. ¿Qué hacemos? Y de repente el pastor llega y empieza a agarrar el látigo y a azotar a las personas. No, esa no es la manera. ¿Cuál es la manera que nos habla Cristo? Poner la cruz delante de nosotros y decir: mira al Señor Jesús, cómo padeció y cómo murió por nosotros, lo que Él hizo y lo que Él ha hecho por nosotros. Y entonces ahí la gente y nosotros vamos a tener un compromiso. Nuestro compromiso no es basado en los golpes ni en la dureza, es basado en el amor de Dios. En el amor de Dios. Y ese es el compromiso, mis amados. 2 Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aleluya. Dios, el Dios de la gloria, Él sale a nuestro encuentro y podemos descansar en su soberanía. ¿Estás pasando por problemas? ¿Estás pasando por dificultades? ¿Tienes alguna situación que va más allá de nuestras fuerzas? ¿Qué es lo que tú puedes hacer? Señor, me someto a tu voluntad. Señor, te pido que tú hagas brillar tu palabra en mí, tu espíritu en mí. Me someto a tu voluntad. Y Señor amado, solo ayúdame a descansar en ti, en tu soberanía y en tu buena voluntad para nosotros. Gloria sea a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor amado, aceptamos tu derecho a reinar. Aceptamos tu soberanía, Señor. Aceptamos tu título de propiedad sobre nuestras vidas. Solamente te pedimos que nos sigas ayudando a usar los dones, los talentos, los recursos y posibilidades que tenemos para tu gloria. Señor, tu palabra dice que aún no se marchita la flor, no cae un pajarito sin que tú lo tengas en cuenta. Y eso nos lleva a pensar que si cuidas de las aves, cuidarás también de mí, Señor. Muchas veces te queremos ordenar, muchas veces hay preguntas que no tenemos respuesta, pero hoy queremos descansar en la palabra que dice: mis planes son de bien, mis caminos son de bien. Aún, Padre, te pedimos, Señor, que nos enseñes a ser humildes para preguntar lo que tenemos que hacer, Señor.
Ayúdanos a entender que lo mejor que nos puede pasar es que tú cumplas tu propósito en cada una de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Te pido por los hermanos, por los jóvenes, por las personas, familias que están frente a tomar decisiones, trabajos, negocios, carreras, relaciones. Padre, que tengan la humildad de pedir tu ayuda, aun que te entreguen el control de sus vidas, que solo tú mereces, Señor, porque tú quieres bendecirnos, Señor. Como iglesia queremos hacer las cosas no por costumbre, Señor. Como iglesia, Señor amado, queremos hacer las cosas no como el resultado de la organización, Señor, o el entusiasmo, sino que seamos una iglesia que se someta a tu voluntad. Y que aún, Padre, todos nuestros entusiasmos, nuestras visiones, nuestros sueños, queremos que sea para gloria y honra de tu nombre, Señor Jesús. Te reconocemos como soberano, te reconocemos como el Dios de toda autoridad. Proclamamos tu majestad en nuestras vidas. Y aún, Padre, sabemos que tú tienes el control, todo el control en tus manos. Nuestras vidas están en tus manos, Señor. Y nos sometemos a tu autoridad, Señor. Que como Pablo decía, estamos contentos teniendo abundancia y estamos contentos teniendo escasez. Porque sabemos que tú eres el Dios que produce la felicidad y la paz en nuestra vida y no las cosas, Señor. Porque teniéndote a ti estamos completos, Padre, sabiendo que tú estás en el control de todo, y descansamos, Señor amado. Hoy queremos rogarte, Dios, si es tu voluntad, Señor, y sabemos que tú lo quieres hacer, Señor. Sabemos que tu voluntad es que los enfermos sean sanados. Sabemos que tu voluntad es que las almas sean salvadas. Porque para eso tú viniste a morir en la cruz, Señor. Padre, hoy yo te pido, si hay alguien aquí enfermo, si hay alguien aquí, Señor, Padre, dolido, afectado, si hay alguien aquí, Señor amado, que te pide perdón por sus pecados, porque está pasando cosas que no entiende, o como resultado de haber tomado malas decisiones, hoy, Padre, sal al encuentro y mete tu mano, Señor, y salva a esa persona en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Glorifica tu nombre, Señor. Glorifica tu nombre, Señor, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, Señor. Aleluya. Aleluya. Vamos a tomar un momento para escuchar un canto. Dios es poderoso, mis amados. Él tiene todo el control de nuestras vidas. Él tiene todo el control. Dios es dueño de todo. Él es soberano sobre la tierra. Él es soberano sobre los habitantes del mundo. Él es soberano sobre la maldad. Aún los espíritus inmundos se le sujetan. Dios es soberano sobre las enfermedades. Dios tiene todo el control divino y podemos confiar en ello. Yo estoy en tus manos, Señor. Aún personas que pueden decir, yo tengo deudas, Señor. Yo tengo enfermedades, tengo problemas familiares, tengo situaciones de las cuales no puedo hacer nada hoy, pero tú sí puedes hacerlo, Señor. Actúa por amor a tu nombre, Padre, sanando al enfermo, restaurando al caído, Señor, fortaleciendo al débil. Padre, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, te lo rogamos. Haz tu voluntad, Señor. Manifiesta tu gloria en medio de nosotros. Ponte sobre tus pies. Pídele a Dios en esta tarde. ¿Hay algún enfermo entre nosotros?
La palabra de Dios dice que el Señor llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias. Aleluya. Bendito y alabado sea, Señor. Rey soberano, Rey soberano. Brillas y reinas sobre toda la creación. Rey soberano. Aleluya. Te alabamos, te bendecimos. Digno eres, Señor, de tomar poder, toda autoridad, grande majestad. Eres vencedor, gran libertador, el testigo fiel, soberano Rey. Para ti imperio y majestad, solo tú perfecto en santidad. Tuyos son la gloria y el poder. Eres Dios perfecto, recto y fiel. Digno eres, Señor, de tomar poder, toda autoridad por la eternidad. Cordero de Dios, que inmolado estás, levanto mi voz, príncipe de paz. Para ti imperio y majestad, solo tú perfecto en santidad. Tuyos son la gloria y el poder. Eres Dios perfecto, recto y fiel. Para ti imperio y majestad, solo tú perfecto en santidad. Tuyos son la gloria y el poder. Eres Dios perfecto, recto y fiel. Para ti imperio y majestad, solo tú perfecto en santidad. Tuyos son la gloria, Señor, tuyos son la gloria y el poder. Eres Dios, te amamos y te adoramos. Santo te alabamos, te adoramos. Santo eres, oh Jesús. Santo eres, oh Jesús. Santo eres, oh Jesús. Padre, pedimos en el nombre de Jesús que tú, Señor amado, pedimos conforme a tu gracia, a tu voluntad. Tu palabra dice que si hacemos tu voluntad, tú nos oyes. Y que si pedimos conforme a tu voluntad, tú nos oyes y actúas. Padre, y tu voluntad, Señor, es sanar, Señor. Tu voluntad es salvar, Señor. Tu voluntad es levantar tu nombre, Señor. Hoy yo te ruego, Padre, te pedimos, sana al enfermo, Señor. Perdona, Señor amado, a aquel que está arrepentido, el que cree en ti, Señor. Confírmale en la salvación, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, solo tú puedes romper las cadenas del pecado
de la maldad, Señor. Ven a romper las cadenas en el nombre de Jesús. Hazlos libres, Señor, para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y de veras nos vamos felices porque tú eres soberano y tienes el control de nuestras vidas. Solo déjanos ser humildes, sujetarnos a tu palabra, hacer tu voluntad, Señor. Y confiamos en que tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Pues que Dios les bendiga. Terminamos la reunión. Como siempre, pues la reunión está terminada. Pero si alguien desea permanecer un momento sentado, meditar, platicar con alguien, lo puede hacer con toda libertad. No se apresure. Pues que Dios les bendiga a todos. Estamos para servirles.